Vamos a estar leyendo Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos entonces a leerlo. Y dice de la siguiente manera: Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David que hiciera censo del pueblo. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Respondió Joab: Que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es, rey, señor mío. Pero ¿acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procurará mi señor esto, que traerá pecado sobre Israel? Pero la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y entonces volvió a Jerusalén y dio cuenta a David de las cifras del pueblo. Había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y en Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David. En otras versiones dice profeta de David, diciendo: Ve, habla a David y dile: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una, y así haré contigo. Entonces Gad fue ante David y le dijo: Así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre, o 3 meses de derrotas ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorrerán la tierra, y el ángel de Jehová hará destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé a quien me ha enviado. David respondió a Gad: Estoy en grande angustia. Prefiero caer en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, que caer en manos de los hombres. Entonces Jehová envió una peste sobre Israel y murieron 70.000 hombres. Versículo 15. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, vestidos de ropas ásperas. Y dijo David a Dios: ¿No soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo soy el que pequé, yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. Versículo 18. El ángel de Jehová ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Y David subió conforme a la orden que Gad le había dado en nombre de Jehová. Al volverse, Ornán, que estaba trillando el trigo, vio al ángel, y los 4 hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó a donde estaba Ornán, éste miró y vio a David, entonces salió de la era y se postró en tierra ante David. Y luego dijo David a Ornán: Dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Respondió Ornán a David: Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Yo daré los bueyes para el holocausto, trillos para leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Replicó el rey David a Ornán: No, todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. 25. Y dio David a Ornán por aquel lugar la suma de 600 siclos de oro. Y David edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová.
quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Versículo 27. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Al ver David que Jehová lo había oído en la era de Ornán el Jebuseo, ofreció sacrificios allí, pues el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Leamos el último versículo del 22. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Puede sentarse. Este capítulo es una historia que también aparece en Segunda de Reyes, en Segunda de Samuel. Y vamos a hacer un pequeño resumen de esta historia para que podamos ponernos un poco en contexto. Resulta que David, en sus últimos años de reinado, el rey David sobre Israel, decidió hacer un censo, decidió contar cuántas personas habían en su reino, decidió verificar qué población había, y al hacer este conteo, desagradó a Dios. Por tal razón, Dios envía un castigo sobre Israel. Ese castigo fue una peste. Dios le dio 3 opciones a David y pues David dijo que sea Dios el que decida, pero que caigamos en las manos de Dios y no de los hombres. Entonces, por tal motivo, Dios envía una peste sobre Israel y pues en esta peste, en esta enfermedad, mueren alrededor de 70,000 personas. Al ver David tanta mortandad y tanta muerte y tanto daño que había hecho, resulta que pide a Dios por misericordia y Dios, por medio de su ángel, le da la orden de construir un tabernáculo. De construir un holocausto, un tabernáculo, no, un holocausto, de hacer un sacrificio. Y resulta que el lugar del sacrificio era un monte de una persona, ese terreno, ese monte tenía un dueño. Y al llegar el rey David a hacer el sacrificio allí, el dueño, que se llama Ornán, le dice: Rey David, todo este monte, todo este terreno que está aquí, que es mío, yo se lo regalo, yo se lo doy, tómelo, haga el sacrificio, no tiene que pagar nada. Pero después David le dice: no voy a tomarlo de esa manera, sino que voy a pagártelo porque quiero ofrecer un sacrificio que me cueste. Yo no quiero dar a Dios algo que a mí no me vaya a costar. Y de esa manera entonces David sacrificó y hizo una ofrenda de paz ante el Señor. Entonces, esta es la historia que se desarrolla. El altar de David es un altar que él realizó en el monte en el que se construyó después el templo, pero eso ya aparece en los próximos capítulos. Vamos entonces a revisar primero, vamos a empezar desde los primeros versículos y quiero que veamos o quiero que podamos averiguar por qué, según la palabra, no se podía hacer un censo. Un censo, para empezar, es un método de conteo, un método de verificación de cuánta población hay en una nación. Y este tipo de censos se realiza con diferentes motivos. Cómo podemos distribuir la economía, cómo podemos aplicar impuestos a las personas, qué zonas están más habitadas, qué zonas están más deshabitadas. Y pues en realidad un censo no es malo, un censo es malo. Contar las personas no es malo. Cada cierto tiempo en nuestro país se realiza un conteo de personas, pero resulta que en esa época, en el pueblo de Israel, Dios tenía unas reglas muy específicas para poder realizar un censo. Primero, Dios debía ordenar el censo. Si un rey quería, o sea, un rey iba a realizar un censo sobre su pueblo, sobre el pueblo de Israel, Dios era el que tenía que dar la orden de realizar ese censo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque según la tradición y según todo lo que se hacía socialmente en estos tiempos, una persona solamente podía contar lo que le pertenecía. Y recordemos que el pueblo de Israel no pertenecía a los reyes, sino que pertenecía ¿a quién? El reino de Israel pertenecía a Dios. Por tal motivo, el único que tenía el derecho y el permiso de contar al pueblo de Israel era Dios, ¿cierto que sí? Sin embargo, cuando un rey hacía el censo, pues era porque Dios mismo lo mandaba. Y en ese censo era necesario dar una ofrenda, digamos una cuota en forma de pago, que era una ofrenda
para que Dios pudiera permitir, o Dios pudiera dar ese aval de hacer ese censo. Iglesia, debemos recordar que con este principio todos nosotros le pertenecemos a Dios. Muchas de las cosas que nosotros pensamos que tenemos o muchas de las cosas que nosotros pensamos que poseemos y las cuales nosotros administramos, todas les pertenecen a Dios. Nosotros solamente hemos sido puestos como administradores. Pero en este caso, David realiza un censo para que él supiera. Vamos a ir al versículo al versículo 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. En este caso, David, ¿por qué estaba cometiendo pecado? Primero, Dios no le había ordenado un censo. Y segundo, el motivo de él contar a su pueblo era para que él supiera y para él después confiar, para él después posiblemente basar su confianza en cuántas personas había en el pueblo. Y desde el principio Dios dijo: como ustedes no deben hacer el censo y como ustedes no deben realizar ese tipo de conteos, a la hora de ustedes ir a guerras o a la hora de ustedes revisar cuánto personal militar tienen, ustedes no van a verificar cuántos tienen, ustedes van a ir a la guerra porque irán conmigo, ustedes van a ir a la guerra porque van a confiar en mí, ustedes van a estar siempre cimentados en mi poder, en mi fuerza, en mi fortaleza, porque tengan ustedes muchas personas o poquitas personas, yo soy el que les voy a dar la victoria. Entonces, en este caso, David no tenía el derecho de hacer un censo y por tal motivo él pecó. Si nosotros vamos a segunda de Samuel, en capítulo 24, que también se narra esta misma historia, segunda de Samuel nos puede relatar que el censo duró aproximadamente 10 meses. 10 meses David extendiendo ese pecado, 10 meses en los cuales David pudo arrepentirse, en los cuales David pudo cambiar de parecer, pero dejó que pasaran los 10 meses, se hizo el conteo, se hizo el censo y al final David en ese momento no se arrepintió, ya el pecado estaba cometido. Muchas veces vamos a pensar que las decisiones que nosotros tomamos están bien y es correcto, e incluso muchas de las decisiones sean correctas, pero Dios no ha dado la orden de que nosotros tomemos esas decisiones. Muchas de las cosas que nosotros pensemos en muchas ocasiones, a nosotros nos van a parecer, no, pues no me va a pasar nada, está bien, qué mal estoy haciendo, pero no están dentro de los planes de Dios o no está dentro de la voluntad de Dios. Incluso el mismo Joab, el general del ejército y los príncipes de Israel le dijeron: David, que el Señor le añada todo lo que quiera, pero ¿usted para qué va a contar? Incluso el mismísimo Joab le estaba diciendo al rey, le estaba aconsejando, pero ¿qué dice la palabra en el versículo 4? Pero la orden del rey pudo más que Joab. Es decir, David iba hacia donde iba y nadie lo paraba. No escuchó consejo. Y aquí es donde se comete ese pecado. Y en el primer punto podemos ver que el pecado trae consecuencias. Ese pecado trae siempre un resultado. Versículo 7. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. ¿Por qué Dios castigó a Israel? Por el pecado que el mandatario había hecho durante 10 meses. Él no había cambiado de parecer. Aún así, Dios había ya tomado la decisión de hacer justicia. Pasar por alto las instrucciones de Dios y arrepentirse no significa que no habrán consecuencias. Iglesia, David se arrepintió. David al final de ese momento pudo ver el mal que había hecho. David pudo darse cuenta de todo el desastre que había causado y él se arrepintió. Pero ya sabía que el Señor iba a traer castigo, no solamente sobre su vida, sino también sobre la vida de las personas de Israel. Recordemos que él era el mandatario y él era el responsable de dirigir a una nación, a la nación de Dios, al pueblo escogido por Dios. Pero David había atentado contra Dios. Nuestro pecado no solamente nos va a afectar a nosotros, en ocasiones otras personas también van a sufrir las consecuencias. En esta ocasión, en este caso, David cometió el pecado. ¿Y cuántas personas murieron? ¿Cuánto dice la Biblia? 70,000 personas. La Biblia también dice en el versículo 13: estoy en grande angustia.
Y David en el versículo 8 se da cuenta, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Póngase a pensar, iglesia, usted como rey, pensar y saber y darse cuenta que es el responsable de 70,000 muertes. ¿Usted sabe cuántos son 70,000 personas? Usted no es capaz de imaginarse 70,000 personas. No somos capaces. Imagínese una multitud, pero no somos capaces de, digamos, graficar en nuestra mente 70,000 personas. A este pueblo, en su área urbana, en su ciudad, nada más le caben 20,000. Y hay otros 20,000 afuera en las veredas. Pero imagínese la muerte de 70,000 personas. Y más aún, imagínese David darse cuenta que esas 70,000 personas habían muerto por culpa suya. Versículo 8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Versículo 9. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una y así haré contigo. En este caso David ya se había arrepentido, pero como decíamos anteriormente, el castigo de Dios iba a llegar. Su pecado ya había acarreado una consecuencia. Y las consecuencias eran las siguientes. Escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrotas ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorrerán la tierra y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. En este caso, aunque David iba a recibir su castigo, podemos ver una muestra de misericordia al Dios permitirle escoger su vara con la que iba a ser golpeado. Podemos ver una muestra de esa misericordia con la cual David más adelante iba a decir, pues que el Señor sea el que escoja, porque prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Que el Señor sea el que tome la decisión, que el Señor sea haciendo con nosotros como tal le parezca, pero que siempre estemos en sus manos, decía David, que siempre estemos bajo su voluntad, porque caer en las manos de los hombres, los cuales no son misericordiosos, los cuales no son justos, sería peor. Muchas personas, muchos seguidores de Cristo, al pecar no toman en cuenta que más allá de destruir su relación con Dios, no tomamos muchas veces en cuenta que más allá de destruir nuestra relación con Dios, vamos a acarrear consecuencias. Y algo que hizo David fue arrepentirse y después de esos 10 meses y después de darse cuenta del mal que había hecho, fue pedirle perdón al Señor. ¿Qué había hecho David anteriormente, muchos años atrás, con Betsabé? Él pecó, se acostó con ella, mandó a matar al esposo. ¿Y qué hizo? Fue y se purificó, fue y se escondió, se lavó y aquí no pasó nada. Eso fue lo que hizo David. Pero ya en este contexto, ya un David más, digamos, maduro, un David ya más pasado de años y de experiencia, sabía que tenía que arrepentirse. Ese arrepentimiento y esa actitud es la que hace que David sea descrito en la Biblia como una persona conforme al corazón de Dios. ¿Cómo así que conforme al corazón de Dios? David, aunque había pecado, sabía que tenía que arrepentirse y sabía que tenía que ir ante Dios para presentar esa súplica, para presentar ese perdón, para pedir perdón por sus pecados. Y eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros también. Nosotros cuando pecamos no solamente debemos quedarnos ahí esperando a que Dios nos perdone, que ya lo hizo, sino que debemos tener un corazón humillado, debemos tener un corazón dispuesto a ir y decirle al Señor, Señor, perdóname, he actuado muy mal, he actuado con mucha maldad. El primer paso para reconciliarnos con Dios siempre será reconocer nuestra condición de pecado. Nuestras propias decisiones y la falta de obediencia al Señor siempre nos van a llevar a quebrantar lo que Él ha ordenado. Y de esa manera nosotros no podemos considerar que nosotros somos buenos, sino que siempre estamos inclinados hacia el mal. Después de esto podemos ver también la intercesión de David. Cuando ya David vio el mal que había hecho, cuando ya David vio todo lo que había pasado, él intercede y pasa lo siguiente. Vamos a leer el versículo 14. Entonces Jehová envía una peste sobre Israel y murieron 70,000 hombres. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya,
detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Y vamos a ir al versículo 17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste a tu pueblo. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, nosotros lo vamos a entender de la siguiente manera. Dios estaba aplacando su ira. No es que se arrepintió del mal que había hecho o de la justicia que había enviado, porque Dios no hizo ningún mal, Dios no actuó de manera mala, Dios estaba trayendo juicio sobre Israel, Dios estaba retratando el gran pecado que había cometido David y Dios estaba haciendo que ese juicio cayera sobre todo el pueblo. Pero al ver ese juicio David, el rey le dice a David: Dios, ¿por qué vas a seguir haciendo esto? Yo fui el que pequé, yo fui el que hice las cosas malas, yo fui el que te desobedecí. Que caiga ahora tu juicio sobre mi familia, que caiga sobre los míos, pero no sobre el pueblo. Imagínense, sobre la familia. Que el que debió recibir el castigo, ¿quién fue? David, ¿no? Pero imagínense el pecado tan grande que había cometido, que el pueblo incluso había salido perjudicado. 70,000 hombres, 70,000 personas. Entonces, de esa manera, David le dice: Señor, que ese juicio caiga sobre mi familia. Pero, ¿qué le dice el Señor? En el versículo 18, el ángel de Jehová ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. ¿Qué hizo el Señor aquí? Al escuchar la petición de David, al escuchar: Señor, por favor, deja de hacer eso contra el pueblo, hágale conmigo. ¿Qué le dice el Señor? No, espere. Y lo que hace es enviar a su ángel y ordenó a Gad, ordenó al profeta, ordenó al vidente que acompañaba a David a decirle: vas a hacer un holocausto. ¿Qué es lo que vas a hacer después de esto? Tú me estás pidiendo perdón, tú me estás diciendo que tenga misericordia con tu pueblo. Ok, vas a presentar un holocausto. El Señor le estaba presentando una oportunidad al rey David para que subiera y adorara y presentara una ofrenda de paz, una ofrenda para pedir perdón, una ofrenda para que David rindiera completamente su corazón, y esa ofrenda iba a agradar al Señor y el Señor iba a parar de traer este juicio, porque David estaba 100% arrepentido, él estaba completamente decidido a hacer todo lo que fuera para que el Señor pudiera aceptar su ofrenda, para que el Señor pudiera aceptar ese perdón y para que el Señor pudiera, por fin, digamos, aplacar la ira contra su pueblo. David tuvo la oportunidad de hacer un holocausto y presentar una ofrenda. ¿Y esa ofrenda cómo la presenta él? Vamos a leer la parte de la historia. Versículo 18. El ángel de Jehová ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Y David subió conforme a la orden que Gad le había dado en nombre de Jehová. Recordemos que una era es un lugar donde se trilla el trigo. Versículo 20. Al volverse Ornán, que estaba trillando el trigo, vio al ángel y los 4 hijos que estaban con él se escondieron. 21. Cuando David llegó donde estaba Ornán, este miró y vio a David. Entonces salió de la era y se postró en tierra ante David. Luego David dijo a Ornán: dame ese lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo David? Él llega a este lugar, al terreno de Ornán, el Jebuseo, y Ornán se le presenta. Imagínese donde usted tuviera un terreno, una casita, y le llega el mandatario de su pueblo. En este caso, ¿quién sería? El presidente, ¿no? ¿Qué haría Petro? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría, por ejemplo, qué hizo Ornán el Jebuseo, qué hizo el dueño de este terreno, de esta era, al ver llegar al rey David? Él dice que se postró y dice que presentó una actitud de servicio. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente: David le dijo: dame esta era, dame este terreno para yo ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Para qué? Para que cese la mortandad en el pueblo. David estaba totalmente decidido a hacer lo que fuera, el sacrificio que fuera, para que su pueblo dejara de sufrir.
Ya él se había arrepentido, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Ornán? ¿Qué hace el dueño de este lugar? Él dice, David, hágale, ese lugar es suyo, no me lo pague, yo se lo doy, yo se lo obsequio. Es más, también le voy a dar los bueyes, también le voy a dar todo lo que necesite para el sacrificio, tome todo lo que quiera. Versículo 24, y replicó el rey David a Ornán, no, digan todos conmigo, no. Todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Dios estaba siendo propicio al clamor de David. David estaba clamando con todo su corazón y Dios le da la oportunidad de ofrecer un sacrificio. ¿Cómo es posible que David iba a ofrecer un sacrificio mediocre? ¿Cómo es posible que David iba a ofrecer un sacrificio que no fuera de él? Por esta razón, David sabía que debía ofrecer lo mejor. David sabía que debía rendir completamente lo que él tenía en sus posibilidades para que el Señor dejara de aplacar su ira. Ese altar para expiación de pecados era para que el Señor detuviera el sacrificio, el castigo de Israel. Él estaba intercediendo por su pueblo. Preguntémonos nosotros también en este momento, ¿cuánto nosotros intercedemos por el mal de este pueblo? ¿Cuánto nosotros estamos preocupados por el mal que está realizando la nación? ¿Cuánto nosotros estamos preocupados por todas aquellas personas que todavía no conocen a Dios y están sufriendo? Nosotros como cristianos también estamos llamados a levantar un altar de oración por misericordia, por nosotros mismos, pero también por el pueblo. El pueblo de Dios no puede ser un pueblo indolente ante todo lo que está ocurriendo en la sociedad. Nosotros siempre debemos tener la actitud de pedirle a Dios por nuestra sanidad, por nuestra restauración, por nuestro conocimiento, para que nosotros cada día nos acerquemos al Señor. Y por ese pecado que tenía tan destruido al pueblo, David ofreció un sacrificio. Y aquí va la confesión de David. Aunque el rey David tuvo oportunidad de recibir esta tierra de manera gratis, ¿qué propuso él? Él propuso no ofrecer sacrificio que no le costara. Si algo sabía David, si David conocía algo y si David tenía entendimiento de algo, era que al Señor le interesaba ¿qué? ¿Los sacrificios o la actitud del corazón? ¿A Dios qué le interesa? ¿Cuánto servimos? ¿Cuánto venimos a la iglesia? ¿Cuánto nosotros decimos que somos cristianos? ¿Qué le interesa eso al Señor? Si nosotros tenemos un corazón que no es contrito, que no es humillado, que no es obediente, que no es rendido ante Él, ¿cuánto le interesa eso al Señor? Por eso en muchas ocasiones el Señor dijo, yo no quiero sacrificios, yo no quiero que sigan quemando bueyes, ovejas, palomas, yo no quiero nada de eso. Si su corazón no está humillado, no me ofrezcan nada. Si su corazón no está humillado, no vengan aquí a ofrecer cosas, no vengan aquí a ofrecer el sacrificio por ley, porque les toca. Humillen su corazón, humillen su vida, humillen todo lo que ustedes tienen que humillar. Iglesia, nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, yo te sigo, yo estoy acá, yo estoy rendido totalmente a ti, cuando decimos ser cristianos, pero todavía nos falta entregar cositas, todavía nos falta decir, Señor, pero con esto no, pero yo no estoy haciendo nada, yo nada más estoy con unos amigos, yo nada más estoy con unas personas pues que conozco, no estoy ni siquiera tomando, yo estoy ahí con ellos. Señor, pero venga, esta serie, yo crecí con esta serie, tiene escenas pues que son medio polémicas y que yo sé que no me hacen bien y yo sé que no son agradables, pero Señor, en serio. Señor, es que tengo que amar a mi mujer, en serio. Señor, yo tengo que amar a mi esposo, en serio. Pues, Señor, tengo que madrugar a la oración, en serio, con ese brillo. David era el rey y David estaba teniendo la oportunidad de presentar ese sacrificio de oración al Señor. Él estaba teniendo la oportunidad de ir ante el Señor a pedir perdón. Él tenía que hacer el sacrificio más grande o más inmenso que él pudiera hacer, que era pagar por eso. Él tenía la oportunidad de adquirirlo gratis y hacía el sacrificio. Pero ¿cómo hubiera mirado el Señor esa ofrenda?
¿Será que la hubiera aceptado de la mejor manera? ¿Será que el Señor más adelante hubiera permitido que en la Biblia se escribiera que Él era un hombre conforme al corazón de Dios? Pues lo más posible es que no. Iglesia, nosotros no podemos pretender servir a Dios y nosotros no podemos pretender estar cerca de Dios si nosotros no empezamos a hacer esos sacrificios que saben que nos cuestan. Cada uno de ustedes sabe cuál es. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que tiene que rendir al Señor. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros sabemos cuál es esa área que quizá tenemos algún reparo de decir, no, Señor, esto es tuyo, Señor, esto lo rindo ante ti. Yo quiero ser solamente tuyo. Cada uno de nosotros sabemos qué es. ¿Cuántas veces nosotros hemos rendido sacrificios que son sacrificios mediocres? Hablando de sacrificios, estamos hablando de nuestra vida en general. ¿Cuántas veces nosotros hemos rendido sacrificios que no son a la altura, digamos? Nunca vamos a estar a la altura, pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado ofreciendo algo, sirviendo, hablando, y sabemos que ese sacrificio y ese agrado al Señor nos está dando? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo acá en la iglesia, hemos servido, hemos hablado, sabiendo que en nuestro corazón todavía falta sacrificar cositas? Nosotros no podemos sorprender a Dios. Por tal motivo, como nosotros no podemos alcanzarlo, como nosotros no podemos llegar a ofrecer algo que realmente esté a la altura, el único sacrificio que se podía ofrecer era por medio de una persona perfecta. ¿Y esa persona quién fue? ¿Quién fue aquel que dio todo? ¿Quién fue aquel que sacrificó realmente todo? Jesús. Su vida, dio su vida. Jesucristo dio su único Hijo. Ese fue el más grande sacrificio. Ahora nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a vivir sabiendo y teniendo conocimiento de ese sacrificio tan grande que hizo Jesús? Ahora como cristianos nosotros, ¿cómo vamos a empezar a vivir sabiendo que hay alguien que lo entregó todo? Y todo es todo. Porque empezó su vida terrenal compartiendo con nosotros, pecadores. Empezó haciendo ese sacrificio hasta dar su vida para que nosotros pudiéramos tenerla, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios, para que nosotros pudiéramos recibir ese perdón. Porque créame, iglesia, que nosotros, por medio de nosotros, no hubiera nada, no hay perdón. Podemos hacer lo que sea, pero nuestra vida siempre está inclinada al mal. Y nunca, por medio de un sacrificio, vamos a recibir el perdón de Dios, a no ser de que sea por medio del sacrificio de Jesucristo. Ese fue el mejor sacrificio, ese fue el mejor holocausto que se pudo haber presentado. Por tal motivo, ¿cuál debe ser nuestra actitud al acercarnos a Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud al conocer a Cristo? ¿Cuál debe ser nuestra conciencia y nuestro pensamiento a la hora de actuar, sabiendo que ya somos hijos de Dios? David sabía que no podía presentar cualquier cosa. Nosotros tampoco podemos presentar cualquier cosa, podemos actuar como cualquier cosa, si ya Jesucristo se sacrificó y Dios sacrificó y envió a su Hijo para que fuera el mejor altar, para que fuera esa mejor ofrenda. ¿Cómo vamos nosotros a decir, no, es que voy a comportarme de esa manera? Dios entiende. Hay que pensar y hay que reflexionar acerca de eso. Si a alguien le costó el sacrificio, fue a Dios, quien entregó su único Hijo. Él no reservó nada para que nosotros, no merecedores de su gracia, pudiéramos recibir ese perdón. De esa misma manera nosotros debemos vivir nuestra vida sin reservas. Yo sé que es complicado, pero hay que empezar a hacer ese tipo de sacrificios. Hay que empezar a dejar esas cosas que nosotros sabemos que nos están alejando de Dios. Por tal motivo Jesucristo decía, si tu ojo es motivo de caer, quítalo. Es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin un brazo, que entrar completo al lago de fuego. Él no está diciendo que nos quitemos el ojo, no, Él está diciendo, quiten todo eso de su vida que los va a alejar de mí, de mi presencia, de mi salvación. Quiten todo eso. Carguemos nuestra propia cruz. Nuestra vida no debe ser agradable al Señor, pero a la vez agradable al mundo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, debemos esforzarnos por agradarlo a Él. Debemos sacrificar todo aquello que en nuestra vida anterior nos estaba alejando de Cristo, nos estaba alejando de su gracia, de su perdón, y aceptarlo a Él. Y aceptar esa vida que Él nos está ofreciendo. Nuestra actitud, iglesia, debe ser esa.
Si nosotros estamos esperando a llegar a donde Cristo, con una vida mediocre, con unas partes de nuestra vida rendidas a Él, pero otras partecitas como que las guardamos para nosotros, estamos presentando una vida que no es agradable al Señor. Créame que sí, estamos presentando una vida que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta. No estoy haciendo nada, no estoy siguiendo a Cristo en realidad. No estoy siguiendo las enseñanzas del Hijo de Dios. Vamos a volver a leer este versículo 24. Replicó el rey David a Ornán: no, todo quiero comprarlo por justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Otra cosa, no tomaré para Jehová lo que es tuyo. Así como esos hijos que dicen: mami, ore por mí. Dios a usted sí la escucha, yo no, ore por mí. Muchos creen que se van a salvar por las oraciones de sus madres. Nosotros no podemos ofrecer a Dios algo que no es nuestro. Si nosotros no tomamos la decisión por nosotros mismos, estamos igual que los demás, estamos igual de perdidos, estamos igual de alejados. David había tomado una decisión que había hecho que su pueblo muriera. David había tomado una decisión que por causa de ese pecado había afectado a otras personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado y por causa de ese pecado y por causa de esas malas decisiones se afecta no solamente nuestra vida, sino nuestro grupo familiar, nuestro entorno? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Pero más adelante David tuvo la oportunidad de decir: Señor, perdóname. Cuando el Señor le da esa oportunidad de ofrecer el sacrificio, Él dice: quiero ofrecerlo de la mejor manera. Iglesia, el Señor nos ha dado la oportunidad de ver a Cristo. El Señor nos ha dado la oportunidad de mirar a Cristo. Aunque nosotros hemos pecado y aunque nosotros somos malos y somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, al igual que a David, Dios a todos nosotros nos ha dado la oportunidad de ver ese sacrificio tan grande que nosotros ni siquiera tenemos que presentarlo de manera manual o tenemos que hacer algo, ya Jesucristo lo hizo. ¿Cuál es entonces? La pregunta es esta: ¿cuál es nuestra actitud al saber el sacrificio que Cristo hizo por nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud al saber que tenemos la oportunidad de ser perdonados por medio de Cristo? ¿Vamos a presentar algo que no nos cuesta? ¿Vamos a presentar las oraciones de la mamá, del hermano que viene a la iglesia? ¿O vamos a tomar la decisión de realmente seguirlo a Él, de realmente rendir nuestra vida a Él, de realmente rendir nuestro corazón totalmente? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos diariamente, iglesia. Entonces, de esta manera, debemos entender que nuestra vida debe ser lo mejor que podamos ofrecer a Dios. Nada más podemos ofrecer, nuestra vida. Si tú tienes talentos, tienes un servicio, si tú tienes muy buena palabra para hablarle a la gente, al fin y al cabo eso no va a servir nada si tu vida no está alineada a la obediencia de Cristo. Al fin y al cabo eso no va a servir nada si ofrecemos completamente lo que nosotros somos a Dios. ¿Así es o no? Así es, ¿cierto que sí? Iglesia, ¿cuál es el ánimo esta mañana? Que nosotros podamos preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo entregue? Porque nosotros sabemos que tenemos cosas que entregar, pero el Señor nos tiene que revelar. El Espíritu Santo tiene que decirnos a nosotros: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que debo dejar? ¿A quién es que debo dejar de acompañar a esos plancitos que realmente me están alejando de ti? ¿Qué debo dejar de consumir, de ver, de escuchar? ¿Cómo debo dejar de actuar? Quiero ofrecer esa vida. ¿Qué es lo que debo hacer? Quiero ofrecerte lo mejor. Y por medio de eso oremos al Señor por esta palabra.